Bienvenidos a esta nueva tarea de comunicarnos por internet con estas clases virtuales como un medio de poder sobrellevar esta situación de crisis que estamos viviendo. Es un gusto enorme poder reencontrarme con ustedes y a través de este video poder recuperar, poder repasar aquello que habíamos conversado, hablado en la primera clase, ¿recuerdan? Sabemos de que hay algunos integrantes que se han reintegrado hoy, a los cuales saludamos con mucha alegría, decirles que estamos muy contentos de tenerlos en el grupo, de que sigan adelante y que apuesten, aún a pesar de la situación que estamos viviendo, por el aprendizaje, por ser mejores cada día. Hoy lo que deseo hablar con ustedes es sobre lo que habíamos charlado ya la primera vez, que era sobre la introducción a esto del rol de observador. El otro día estábamos hablando de qué significa este tercer año, el cual ustedes van a tener que desarrollar y además ir aprendiendo todo lo que significa el rol observador. En aquella primera clase, y está bueno que volvamos a reiterar algunos puntos para los que no estaban, habíamos hablado de las expectativas que traen para este año. Obviamente, significa la unión de dos grupos de segundo que hoy están conformando el tercer año de este año 2020. Y expectativas muchas, seguramente, pero también enfrentarse con el grupo nuevo, con los presentes y con los ausentes, aquellos que no pudieron de alguna manera u otra, poder continuar en esta formación y en este año. Encontrarse con que faltan unos cuantos compañeros, encontrarse con los nuevos. Entonces, una de las tareas más importantes que tienen para este año es justamente esa: volver a construir grupo, procesar las pérdidas, pero siempre mirando hacia adelante. Es parte de este proceso, obviamente. Habíamos hablado también de las similitudes y diferencias que tenía el primer ciclo con este, que es el segundo ciclo que ustedes están comenzando hoy. Hablamos de cambios internos y también de cambios externos. Cambios externos porque en este año que ustedes están comenzando van a haber algunos cambios, obviamente. Ustedes estaban viniendo una vez sola por semana. Ahora van a empezar a venir 2 veces por semana. Van a tener que estar 2 veces por semana si hablamos de que lo estamos haciendo hoy por vía virtual. O sea que ahí hay cambios en lo externo, cambios porque hay exigencias nuevas para este rol ya de aprendizaje del observador, porque hay compromisos nuevos, porque además también van a haber cambios internos, porque en este año también vamos a tener que trabajar cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, con uno mismo en este proceso. Hablábamos también de que durante este año ustedes van a tener que desarrollar algunas actitudes necesarias para poder avanzar en la carrera. Actitudes como aprender a descentrarse, por ejemplo. Actitudes como mirar a otros. Ahora hay que no solo mirarse a uno mismo, sino que va a haber que mirar a otros. Actitudes como la autocontinencia,
Actitudes como la tolerancia a la frustración, como la tolerancia a la espera, y algunas aptitudes como aprender a escribir, aprender a hacer hipótesis, a identificar a la gente, a abreviar lo que van tomando. Por eso les decíamos de que este año es como entrar al misterio de los grupos. Significa entonces entrar al misterio de las relaciones humanas que se desarrollan allí, en esos grupos donde vamos a trabajar. Decíamos también de que van a continuar con esta unidad didáctica, la cual incluye en esta formación la unión de la teoría con la práctica. Les decíamos de que la mitad de la cátedra en psicología social, la mitad de la carrera es teoría y la otra mitad es práctica. Las dos trabajan y de alguna manera ustedes ya desde el primer día, como les decíamos en primer año, comienzan a practicar lo que es el grupo operativo, lo que es trabajar en grupo y a poner allí en práctica lo que se va aprendiendo a través de la teoría. Decíamos que en esta formación, para llegar a ser psicólogos sociales, había que pasar por 3 posiciones en la trama grupal, necesariamente. La primera es la posición de integrante. Ustedes son integrantes de un grupo. La segunda posición es la de aprender y pasar por el rol observador. Y la tercera posición es la de pasar por el rol coordinador, aprender a coordinar un grupo con la teoría pisoniana. O sea que, para llegar a ser psicólogos sociales, van a tener que pasar necesariamente por estas 3 posiciones. Siempre dijimos de que la psicología social no se aprende con teorías. La psicología social se aprende en la cancha, en el ámbito, allí, uniendo la teoría con la práctica. Otro de los puntos que hablábamos en la primera clase era sobre el tema observar. Les preguntábamos a ustedes qué les parecía observar. Y allí se fueron apareciendo algunas palabras que para ustedes tienen que ver con observación, con observar. Y allí aparecieron, por ejemplo, que observar es observar hechos. Que observar tiene que ver con una relación, recolección de datos, recolectar datos. Hablaban de que había que tener, para observar, la atención puesta en algo. Hablaban de la percepción. Apareció el tema de que observar implica utilizar los 5 sentidos: el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. Hablábamos de que observar significa examinar, de que significa reflexionar, de que significa reparar, de que observar es un método de investigación también, pero fundamentalmente decíamos que observar es mirar, pero fundamentalmente ver. Mirar, pero ir más allá del mirar, ver. Otro de los puntos que estuvimos conversando fue el ver cuáles son esos universales de la observación, todas esas cosas que suceden cada vez que observamos, y tener en cuenta, porque son las premisas fundamentales. Y esto
va para todas las ciencias. Decíamos de que observar depende de la teoría con que lo hacemos. La observación también depende del observador. Decíamos de que observar es siempre un recorte. ¿Por qué? Porque no se observa todo. No podemos observarlo todo. Decíamos de que implica una posición, una direccionalidad. Es una posición con respecto a lo observado. Un para qué. De qué significa observar también es estar implicado, porque no hay un observador neutral. No lo somos. Siempre estamos implicados. Lo que sí tendremos que hacer es analizar cuáles son nuestras implicaciones, cómo intervenimos. Otra cosa importante es que cada observación es única, es singular, es irrepetible. Dos observadores no ven lo mismo en el grupo. Otra de las cosas que hablamos también era que al observar, la observación afecta a lo observado, porque no hay observación neutra. Cada observador modifica de alguna manera lo observado. Pero también decíamos, y esto es bueno subrayarlo, de que en psicología social se observa desde un ecro. Nosotros vamos a mirar la realidad con un ecro. ¿Qué es el ecro? Ustedes lo saben. Ecro significa esquema, un conjunto de esquemas conceptuales que nos sirven para operar. Esquemas conceptuales que son los que ustedes desde el primer año vienen incorporando y que además van a incorporar durante tercer año y después en cuarto año. El ecro es el que nos permite ponernos, como quien dice, el lente, el foco. Con ese lente, con ese foco del ecro pilloniano, el ecro de la psicología social pilloniana, es con el cual nosotros vamos a operar. Decíamos que íbamos a observar específicamente, en tercer año, un grupo operativo. Ustedes van a salir a observar un grupo operativo, un grupo en formación, un grupo de la escuela, el grupo de primer año, y otros irán a observar al grupo de segundo año. Lo que tenemos que tener en cuenta al observar desde la psicología social y desde el ecro es que no se observan individuos, se observan vínculos, se observan sujetos entramados. Ustedes saben que la unidad mínima de análisis de la psicología social es el vínculo. Otra cosa importante, lo observado está siempre en relación a un contexto, a una totalidad. No hay abstracción acá. Contexto es texto y el contexto cambia. Por lo tanto, también los grupos cambian. Tenemos que tener en cuenta que el grupo no es una isla, el grupo es una parte. Otra cosa muy a tener en cuenta es que se observa un proceso direccionado. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir con esto de observamos un proceso direccionado? Lo que queremos decir es que no hay grupo sin tarea. ¿Y cómo se mide esa tarea? La medimos desde un ecro y dentro del ecro
se mide con los vectores del cono invertido y otros también componentes del electro-pilloniano. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que desarrollar una actitud de distancia óptima. Observamos con una distancia óptima. ¿Qué quiere decir? Que la distancia óptima es una actitud a construir y que está para la construcción, obviamente, del campo del conocimiento. Otro punto muy importante es que se trata de una observación, la que vamos a realizar, que no está dirigida, de que no está pautada previamente. Tengamos en cuenta que desde el electro-pilloniano vamos a observar una situación que es libre, que está envuelta en una pluralidad fenoménica. Algo muy importante a tener en cuenta también es que se observa una tarea explícita y una tarea implícita. Y la tarea implícita y la tarea explícita tienen que ver justamente con el grupo y con la tarea que está realizando ese grupo. Otro punto muy importante de la observación desde el electro-pilloniano es que tenemos que tener en cuenta de que el grupo es una comunidad. Una comunidad. El grupo es una porción de tejido social. O sea que tiene una índole social, la índole social del ser humano. Y por último, tenemos que saber de que se observará en un campo transferencial. Allí van a ocurrir muchas transferencias por parte de los integrantes. Van a haber afectos, acciones deseantes, de temor y de resguardo. Todo esto fue lo que estuvimos hablando el otro día y está bueno volverlo a repasar para poder continuar con lo que es el rol observador. Pero después, pensando y teniendo en cuenta de que ustedes tenían que ya comenzar a observar al grupo de segundo y posteriormente al grupo de primero, estuvimos viendo otros temas y ya los vamos a ver a continuación.